Capítulo 40. Maqueta. Introducción. La maqueta es un impreso, un dummy, un ejemplar impreso de prueba, para dar el visto bueno y proceder a un tiraje, ya sea corto o largo. La maqueta es una réplica del proyecto que simula la presentación del proyecto terminado. En esta fase el proyecto ya debe estar resuelto en todos sus aspectos, es en esta fase donde está aún sujeto a correcciones, adaptaciones y modificaciones, generalmente mínimas, pues los grandes cambios pertenecen a la fase de la premaqueta. Este capítulo es importante enfatizar que se está planteando principalmente para proyectos impresos. En la actualidad hay proyectos de narrativa gráfica tan diversos entre sí, tanto por sus temas, como por sus soportes virtuales, digital o impreso, periodicidad de publicación, criterio y línea editorial, técnicas y dimensiones que requieren incluso una solución específica o personalizada. Finalidad de la maqueta. La finalidad de la maqueta es depurar, es visualizar cómo puede verse el proyecto terminado, en el caso por ejemplo de una novela gráfica impresa. Para ello se requiere imprimir un ejemplar de muestra. Puede estar o no sujeto a lectura por parte de un consejo editorial, o como los lectores beta, por ejemplo. Con una maqueta impresa, es posible hacer correcciones de color, quizás del soporte de impresión, por ejemplo, un papel más grueso, más fino, más económico, más brillante, más mate, etc. Con la cubierta pasaría algo similar. Registro en derechos de autor. También con ejemplares de muestra es posible tramitar los registros de derechos de autor, ya que para este proceso se requiere llevar algunos ejemplares como referencia para el registro. Posterior a ello se asigna la clave ISBN, clave internacional, para su identificación, que deseablemente debe estar colocado al inicio del libro. Costos y cotizaciones. Una maqueta sirve para hacer cotizaciones más precisas, pues es un marco de referencia más real, tanto por número de páginas, tener referencia de algún tipo de papel, dimensión, acabados de encuadernado, etc. Es entonces un punto de referencia más fiable para que un impresor genere una cotización o incluso pueda ajustarse a un presupuesto, haciendo un estimado de costos de acuerdo a una cantidad de tiraje, ya que no es lo mismo imprimir 100 ejemplares que 1000. Ya que gradualmente los costos tienden a bajar un poco conforme aumenta el tiraje. Hacer un tiraje debe verse siempre como una inversión a recuperar y nunca como un gasto o dinero desperdiciado, por ello debe cuidarse en todo lo posible las decisiones que repercutan en este. Importante. El proyecto debe explicarse y hablar por sí mismo. Este aspecto es de vital importancia cuidar en todo momento. Ya que en esta fase el o la creadora o autora del proyecto no tiene nada que explicar sobre el proyecto a los lectores, tutores o incluso al público. Para esta fase el proyecto es como si cobrara vida propia, se vuelve independiente y es vital que entienda el autor que no estará al lado de cada lector, peor aún si el tiraje es de 1000 ejemplares, para explicarle lo que no quedó bien solucionado, sobre lo que quiso realmente decir, sobre el texto H que debería estar en la página G y no en la P. Para ello es vital que aunque tengamos ansia por publicarlo, solicitemos apoyo en una debida revisión técnica, ya sea por parte de tutores, profesores, o incluso al público en general, ya que es a ellos a quienes va dirigido el proyecto. Es aconsejable solicitar apoyo de su lectura a un grupo de personas y analizar cuál es la opinión general. Si hay puntos en común que entienden algo que no es precisamente lo que debe entenderse, quizás sea necesario corregirlo. Aunque de acuerdo a los capítulos iniciales procuran generar este tipo de dinámicas al inicio del proyecto, para evitar precisamente llegar a una situación como la que se mencionó. Se ha dicho también en capítulos anteriores que desde un inicio debemos consultar a personas ajenas al proyecto para que nos den su punto de vista y opiniones o críticas que nos retroalimenten en cualquiera de las fases que se requiera y no solo al final. La importancia de imprimir al menos un ejemplar de prueba. Es ideal hacer al menos unos 3 a 5 ejemplares de réplica del proyecto para prevenir pérdidas, o la necesidad de facilitarle un ejemplar a uno de los tutores o a varios, para solicitar cotizaciones en diversas imprentas, etc. Esta decisión puede optimizarnos valiosos tiempos, principalmente si estamos cerca de un deadline. Vale la pena invertir dinero en ello, si está dentro de lo posible, si no al menos en fotocopias es siempre necesario imprimir un ejemplar de prueba para corregir incluso faltas ortográficas y demás detalles, como omisión de datos, etc. Actividades sugeridas / ejercicios. Toma algunas historietas de diversas características, ya sea por la cantidad de páginas, por el tipo de papel, por el tipo de papel de la portada, por el tipo de impresión, si es a color o a una sola tinta, y solicitar cotizaciones en imprentas. Si deseamos imprimir algún proyecto nuestro, podemos llevar una historieta similar de referencia.